exponer para mi tema en esta tarde, las voy a tomar del mensaje: la incredulidad no impide a Dios. Amén. La incredulidad no impide a Dios. Mensaje predicado el 28 de enero, amén, de 1962. Amén. Entonces, al hablar de este tema, la incredulidad no impide a Dios, quiero decirle que en un comienzo, en un principio, cuando Dios se trazó un plan, Él se trazó un plan perfecto. Amén. Dios se trazó un plan perfecto y Dios sabía que dentro de ese plan perfecto, amén, estaba el itinerario. Amén, por decirlo de alguna forma, estaba el itinerario de las cosas que iban a suceder en ese plan perfecto que Dios se trazó. Ahora, Dios quiso establecer una familia, y cuando Dios quiso establecer una familia, nosotros nos vamos a detener un poco y vamos a pensar que esa familia, amén, que Dios quiso tener y Él la quiso establecer en cierto lugar, amén, esa familia establecida por Dios fue su iglesia, fue su primera iglesia en el huerto del Edén. Ahora, cuando Dios estaba ahí con sus pensamientos, con sus atributos en su mente, Él ya tenía su plan trazado. Él ya sabía exacta y perfectamente lo que Él iba a hacer y cómo se iba a desenvolver el plan perfecto de Él. Él tenía un plan y en ese plan estaba tener una familia. Él quería tener hijos. Él quería tener una iglesia. Hasta ese momento, hasta ese tiempo, cuando Él ya dejó de ser el autoexistente, cuando Él ya dejó de ser Elohim, el que existe por sí mismo. Amén. Cuando él creó ángeles para que le adoraran, entonces Él llegó a ser Dios, usted lo sabe. Amén. Hemos sido enseñados en esa área, amén, a través de las enseñanzas de un profeta. Amén. Y por eso que sabemos entonces de lo que estamos hablando. Amén. Y usted sabe de lo que está oyendo y sabe lo que está diciendo. Amén también. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, amén, Dios estaba siendo adorado por ángeles, estaba siendo adorado por arcángeles, amén, por serafines, por querubines. Él era Dios, amén, pero Él quería tener una iglesia, Él quería tener una familia, Él quería tener hijos que le adoraran. Entonces, en su plan, en su proyección, amén, en sus proyectos o propósitos que Él tenía, entonces Él creó un hombre. Él creó un hombre y él creó un hombre espíritu. Él creó un hombre a la imagen y a la semejanza de Él, y ese hombre era un hombre espíritu. Amén, lo sabemos. Amén, pero eso no era todo lo que Él quería. Él quería algo tangible. Amén, Él quería algo tangible. Dice la Escritura que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Dios creó un hombre a su imagen y semejanza, Él creó un hombre espíritu. Eso fue lo que Él creó. Amén, pero después Él vio el huerto, amén, que Él mismo había creado. Entonces él dijo, bueno, necesito algo tangible aquí, necesito un hombre tangible aquí para que labre la tierra, para que se enseñoree de lo que yo he creado. Entonces Él formó al hombre del polvo de la tierra. Amén, Él lo formó y lo puso en el huerto. Amén, amén. Entonces el hombre comenzó a desplazarse por el huerto. Él ya tenía un miembro en su iglesia. Amén, Él ya había establecido su iglesia en el huerto. La primera iglesia del Dios vivo se llamó el Edén. Amén, y ahí estaba un miembro caminando entre el huerto. Amén, ahora Él ya no era adorado solamente por ángeles, ni querubines, ni arcángeles, ni serafines. Amén, ahora Él tenía un hijo que le adoraba. Amén, ahora Él tenía un hijo que era su creación. Amén, que Él había tomado del polvo y lo había creado con sus manos. Ahora ese hijo lo estaba adorando. Ahora Él tenía una iglesia que le adoraba. Él había proyectado sus proyectos y sus propósitos y sus planes. Él tenía una iglesia con un miembro ahí y ese miembro le adoraba y Él podía bajar y tener compañerismo con Él. El plan perfecto se estaba desenvolviendo. Amén, por eso yo quise poner, amén, un título, una iglesia o una novia caminando en perfección, amén, a la luz de la palabra. Usted sabe que el reinado gentil comenzó con una adoración pagana,
Amén. El reinado gentil comenzó con una adoración pagana y terminará con una adoración pagana. Amén. Pero la iglesia del Dios vivo, amén, comenzó con una adoración sincera, una adoración genuina y terminará de la misma forma. Por eso yo quiero que usted vaya siguiendo el pensamiento, vaya siguiendo el tema. Amén. Para que no se le pierda de vista, amén, lo que Dios quiere proyectarle en esta hora de la tarde. Entonces Dios vio que Adán estaba solo. Amén. Adán estaba solo. Adán necesitaba una compañía. Adán necesitaba una ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo, amén, en un sueño profundo a Adán, y de ahí de su costado sacó, amén, la ayuda idónea para él. Ahora ya tenemos 2 miembros en la iglesia, en la primera iglesia establecida en el huerto, amén, Adán y Eva se desplazaban, amén, ellos estaban en una dispensación llamada la dispensación de la inocencia. Ellos estaban en la dispensación de la inocencia. ¿Por qué estaban en esa dispensación? Porque ellos eran inocentes. Ellos no sabían que estaban desnudos. Porque aún no habían echado la incredulidad. Amén. Aún no habían echado, hermano, no habían echado los atributos del pecado. Aún ellos estaban en una dispensación sana. Una dispensación santa. Ellos estaban caminando a la luz de lo que Dios les había dado. Amén, ellos se desplazaban por el huerto. Dios podía bajar en la hora de la tarde y tener compañerismo con su iglesia. Él podía bajar y tener compañerismo con su iglesia. Él podía tener compañerismo con sus hijos que él había creado. Amén. Él podía venir en la tarde y caminar con ellos por el huerto. Él podía conversar con ellos. Él podía platicar con ellos. Amén. Él podía preguntarles y ellos le podían responder y viceversa. Amén, en una estrecha comunión, en una comunión perfecta, en una comunión genuina, amén, que Dios tenía con sus hijos, en la dispensación de la inocencia. Ahí estaba Dios teniendo compañerismo con Adán y Eva. Ellos caminaban, Adán podía ponerle nombre a los animales, él pudo ver al cordero, amén, y él pudo ver su naturaleza, y por inspiración, él le pudo poner nombre a ese animal y le puso por nombre cordero. Amén. Entonces él tenía facultad de poner nombre a los animales. Él le puso león al león, perro al perro. Amén. Jirafa y elefante y etcétera, etcétera. Amén. Era un jubileo para Adán. Hermano, era un regocijo para Adán. Entonces cuando Dios bajaba en el tiempo de la tarde y él tenía compañerismo con Adán, entonces Adán podía decirle, mira, madre, mira, ¿te gusta el nombre que le puse a este? ¿Te gusta el nombre? Y etcétera. Entonces ellos tenían una estrecha comunión. Amén, no había problemas, no había obstáculos. Dios podía bajar, amén, libremente y caminar con ellos en el fresco de la tarde. Esa iglesia establecida por Dios, esa fue la iglesia que Dios estableció en el huerto. Amén, una adoración genuina. Ahora no solamente le adoraba a los ángeles, no solamente le adoraban los serafines, los querubines, amén, ahora le adoraban también sus hijos. Bendito sea Dios, él tenía una adoración ahora ahí en el huerto del Edén, mi hermano. Pero en su proyecto, amén, en sus planes, en lo que él se había trazado, él sabía que esa cosa no duraría mucho tiempo. Dios sabía eso, pero Dios aprovechó el lapso de tiempo. Dios aprovechó el tiempo que él tenía para tener compañerismo con sus hijos, porque él sabía que eso se iba a distorsionar. Eso lo sabía Dios. Eso iba a ir a una distorsión. Amén, Dios sabía que algo iba a ocurrir, algo iba a pasar, hermano. Ellos estaban autorizados para comer de todo tipo de árbol que hubiera en el huerto. Amén, pero Dios le dijo, pero de este árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, no tocaréis este árbol. Amén, era hermano, un pacto con condiciones. Un pacto con condiciones, amén. Si tú haces esto, yo hago esto. No hagas esto y no hagas esto otro, pero de todo esto puedes hacer. Amén. Allí estaba su iglesia y ahí estaban ellos rigiéndose por una ley. Estaban rigiéndose por un mandamiento, estaban rigiéndose por una palabra. Amén. Pero Dios sabía que él iba a ir, hermano, y tomar un descansito. Dios sabía que iría a tomar un descanso después de haber trabajado, después de haber, hermano, creado los cielos, en los universos, los sistemas solares, hermano, los átomos, las moléculas, amén, y todo lo que él creó, amén. Entonces Dios quiso tomar un descansito
cuando entra el otro predicador. Amén. Cuando entra, hermano, Satanás, usted sabe, amén, y aprovechó que Eva no estaba con su marido, amén, y ella estaba sola. El diablo sabía lo que Dios le había dicho a Eva, amén. Entonces el diablo entró con la palabra. El diablo entró con la palabra, amén, tal como Dios se le había predicado a Eva. Hermano, él no entró como un monstruo, no entró con un tridente, no entró con una cola roja, él no entró así de esa manera, no, él entró en la forma de un predicador. Amén, él entró en la forma más elocuente que él podía entrar. Amén, porque él sabía que lo que él traía, amén, sonaría bien. Amén, sonaría bien a los oídos de Eva. Él sabía que Eva iba a ser seducida. Ahora Dios estaba tomando su descanso, pero en sus planes, él sabía que llegaría el momento de la distorsión. Él sabía que llegaría el momento, hermano, en que se terminaría, amén, ese tiempo maravilloso, hermano, se terminaría ese tiempo de la inocencia, se terminaría. Amén, Dios sabía eso. Y yo estaba consciente de eso. Amén, yo estaba consciente de eso. Ahora bien, cuando este predicador entra sigilosamente, astutamente, porque así trabaja él. Amén, porque así se mueve él en la esfera religiosa. Él se mueve como un gran predicador, elocuente, muy sabio, muy entendido en la Biblia. Amén, y le puede dar una cátedra a usted, y le puede hablar la palabra a usted. Amén, pero si usted no tiene el fundamento, si usted no está bien parado en lo que está creyendo, si usted no tiene el fundamento firme, entonces usted tiene, hermano, tiene la facultad de ceder, hermano. Amén, ¿por qué? Porque el hombre fue hecho de un libre albedrío. Ahora bien, cuando viene entonces este predicador elocuente, amén, con palabras muy sabias, con palabras muy adornadas, y se presenta ante Eva y le dijo, ¿con que Dios ha dicho? Oh, hermano, ella dijo, sí, Dios me dijo esto, acá y allá y lo otro, que no comiéramos acá y lo otro, porque si comíamos de esto íbamos a morir. Entonces, este predicador, hermano, con una cara de devoración, amén, una voz de santurrona y una actitud muy religiosa, le dijo, no, con que Dios ha dicho esto, no puedes creer eso. Mira, él le predicó todo el mensaje. Él le dijo, sí, lo que Dios te ha dicho está bien, lo que te dijo que no hiciera está bien, está todo correcto, pero esto no creo que sea así, Dios no es tan malo. Dios no te va a crear para luego matarte, no es así. Entró con el engaño. Amén. Dios sabía eso, hermano. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dios sabía que esa dispensación terminaría. Dios sabía que la dispensación de la inocencia terminaría. Amén, que el tiempo de comunión con Dios, con sus hijos también terminaría. Amén, pero quiero decirle esto, hermano. Quiero decirle lo siguiente, que cuando Dios estaba trazando su plan, cuando Dios estaba trazando su plan allá, cuando Él era Elohim, cuando Él era el autoexistente, Él tenía todo en su mente, Él tenía todo el bosquejo aquí, Él tenía todo el plano en su mente, Él sabía todo lo que iba a ocurrir, inclusive hasta los días en que nosotros estamos viviendo, Él lo sabe todo, amén, porque Él es Dios, amén. Entonces, cuando esto estaba sucediendo, hermanos, allá en el principio, allá cuando él era Elohim, hermano, él tenía un propósito, él tenía un plan trazado, y dentro de ese plan, hermano, estaba también el plan de la redención. Amén. Pero usted dice, pero ¿cómo Dios iba a trazar un plan de redención? ¿Cómo Dios iba a trazar un plan de redención? ¿Cómo Dios iba a hacer eso si todavía no creaba nada? Si todavía no había nada, no había sol, luna, moléculas, átomos, estrellas, sistemas solares, no había nada. Hermano, ¿cómo Dios, estando solo con sus pensamientos, Él podía trazarse un plan de redención, hermano? Esa es la parte que la mente humana no logra entender, no logra captar, pero esto nunca ha sido por la mente, nunca ha sido así. Amén. Esto es por creer la palabra. Nosotros no nos movemos por vista, no avanzamos por vista, nosotros avanzamos por fe y creemos por fe y aceptamos por fe lo que Dios nos ha dado,
lo que Dios nos ha traído, lo que Dios ha establecido en nuestros corazones. Lo aceptamos por fe, lo vivimos por fe y nos movemos por fe. La iglesia de Cerro Navia se mueve por fe, su pastor se mueve por fe. Oh, que Dios sea glorificado en esta hora. Ahora, ¿por qué él estaba trazando un plan de redención? Porque él sabía que sus adorables hijos, él sabía que sus finos y amados hijos traspasarían el mandamiento, transgredirían la palabra. Amén. Y echarían mano del árbol de los cuales Dios le había dicho que no tocaran. Ahora, cuando eso ocurre y Eva cede, hermano, a la tentación de Satanás, y ya el pecado está consumado, entonces ella va donde su marido y también le da de lo mismo que ella comió con Satanás, le da a comer a su marido. Usted conoce la escritura. Cuando ellos transgreden la palabra, cuando ellos pasan el límite, hermanos, cuando eso pasa, entonces la edad de la inocencia, amén, termina. La dispensación de la inocencia tiene un fin, tiene un límite. Llegó ahí hasta ese tiempo, porque inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente supieron que ellos necesitaban ropa. Ellos necesitaban esconderse de los ojos de su Creador. Ellos necesitaban estar ocultos. Ahora, ¿quién les enseñó a ellos eso? ¿Quién les mostró a ellos eso? ¿Quién les dijo a ellos que estaban desnudos? ¿Por qué tuvieron que huir? Amén. El hermano Branham dice, cuando Dios supo lo que ellos habían hecho, cómo habían transgredido el mandamiento, entonces dice el hermano Branham, hermano, Dios inmediatamente vino a la escena. Él no mandó a un querubín, él no mandó a un arcángel, él no mandó a un ángel, él no mandó a nadie. Él personalmente vino y se hizo presente. Amén, para encontrarse con ellos en el mismo lugar donde siempre se había encontrado con ellos. Pero no estaban. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Comenzó una búsqueda. Adán, ¿dónde estás? El profeta dice que tenía que haber sido lo contrario. Tenía que haber sido Adán gritando, Padre, Padre, pecado contra ti. No Dios buscando a Adán. Eso nos muestra algo, mi hermano. Eso nos muestra que nosotros nunca hemos buscado a Dios. Nosotros nunca le buscamos. Usted nunca le buscó. Usted estaba inserto en los planes de Dios. Usted estaba inserto en los pensamientos del gran Elohim. Por eso usted puede estar sentado aquí en esta hora de la tarde en esa banca. Usted puede estar ahí en esa iglesia. Usted puede estar oyendo la palabra. Usted puede estar diciendo amén a la palabra. Usted se puede estar sintiendo identificado con la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque usted estaba dentro, inserto de esos planes tremendos de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Entonces tenía que haber sido Adán pidiendo misericordia. Tenía que haber sido Adán diciendo, Señor, Señor, Padre, pecado, Padre, ten misericordia. No fue así. Ellos huyeron, se escondieron. ¿Cuál fue la primera instrucción? Coserse hojas, delantales con hojas de higuera. Amén. Usted sabe que una cubierta es religión. Amén. Entonces la primera religión, hermanos, fabricada fue la religión que ellos crearon allá atrás. Amén. Fue la religión que ellos mismos crearon. Una religión a la manera del hombre. Una religión a la manera de la mente. Pero escuche esto, hermano. Escuche esto. A pesar de que estaba pasando todo este escenario, a pesar de que estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en el huerto, a pesar de que Dios sabía todo lo que iba a suceder, sin embargo, Dios nunca perdió de vista a su iglesia amada. Él nunca perdió de vista a su iglesia, a su fina iglesia. Él nunca perdió de vista a su novia amada. Amén, él siempre la tuvo en su mente. Él sabía que vendría una iglesia. Él dijo, sea, en el principio del Génesis. Él dijo, sea, y esa palabra sea
amén, marca la diferencia. Eso lo concluye todo. Cuando Él dijo sea, hermanos, pueden haber pasado billones de años, pudieron haber pasado trillones de años, pudo haber pasado el tiempo que fuera. Amén, pero esa palabra sea permaneció en el tiempo. Amén, ¿por qué? Porque sea es una sí, dice el Señor. Amén, sea la luz. Amén. Quizás la luz no vino inmediatamente, quizás la luz inmediatamente no empezó a rodear. No. Amén, quizás pasaron billones de años. Amén, pero la palabra ya fue dicha. La palabra ya fue hablada. La palabra ya fue profetizada. Sea. Amén. Hasta que llegó el tiempo en que esa luz vino a existencia. ¿Por qué? Porque la palabra sea lo concluye todo. Eso determina todo el concepto de Dios. Entonces Dios sabía que vendía una iglesia. Él sabía que a pesar de todo, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los altos y bajos, que a pesar de las transgresiones, que a pesar de la caída, que a pesar de la torre de Babel, que a pesar de todos los magos y los sátrapas y hermanos, los hechiceros y todo aquello, hermanos, con todo Dios dijo sea. Amén. Y Él sabía que de todas maneras Él iba a tener una iglesia verdadera. Él sabía que de todas maneras Él iba a tener una iglesia caminando, amén, a la luz de la palabra. Una iglesia caminando en perfección, amén, a la luz de la palabra hablada de Dios. Él sabía eso. Entonces Dios no se puso nervioso, porque Dios no es como el hombre. Amén. Cuando usted está en un problema se pone nervioso. Cuando algo no le sale bien se pone nervioso. Cuando algo sale mal por ahí, usted está todo preocupado, todo abatido, todo triste y qué sé yo, y preocupado. No, Dios no, porque Dios no es como nosotros. Amén, porque Dios no vive en el tiempo. Dios es eterno. Y en su mente Él nunca perdió de vista a una novia caminando en perfección a la luz de su palabra. Él nunca perdió de vista eso. Amén. Así que yo les pido en esta hora de la tarde, no pierdan de vista. Amén. No pierdan de vista. Amén. Lo que Dios pensó allá en el principio. Él se trazó un plan perfecto, hermano. No importa cuántos incrédulos se levanten. No importa cuántas falsas doctrinas se levanten. No importa cuántas ideas religiosas se levanten. Amén, no importa cuántos hijos de sí se levanten. No importa cuántos Saúles se levanten. De todas maneras, Dios se trazó un plan. Dios, amén, albergó en su mente, en lo más recóndito de su mente, un pensamiento, amén, que jamás salió de él. Él sabía que él tendría una iglesia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él sabía que tendría una iglesia verdadera. Ahora, cuando él vino a encontrarse con Adán, en la caída de sus amados hijos, ellos estaban perdidos para siempre. No había alternativa, no había nada, pasaron el límite. Transgredieron la palabra. Cayeron en descreer, cayeron en incredulidad, cayeron en un estado bajo, deplorable. Y ahí estaban escondidos, detrás de los matorrales, detrás de una religión que ellos mismos se habían fabricado. Ahora la única religión la cual te puede tapar y te puede cubrir es la religión con sangre. Amén. Una religión sin sangre, una religión sin expiación, no es una religión válida. Dios puede ver a través de esos delantales de higuera. Dios puede ver tu pecado de todas maneras. Si tú te has envuelto, hermano, amigo, amiga, si tú te has envuelto en esta hora, estás envuelto en una religión hecha por el hombre, Dios de todas maneras ve a la persona envuelta y ve el pecado que hay en ella. Amén, así lo dice su palabra, así nos enseña un profeta. Ellos no podían cubrirse, ellos no podían cubrir el pecado, no podían, esas hojas de higuera no podían cubrir su pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mató un cordero inocente, Él trajo un sustituto inocente, Él trajo una sangre para limpiarlo, Él trajo una piel de oveja para taparlos. Él le dijo a Adán, ¿dónde estás? Señor, me escondí porque estoy desnudo, estamos desnudos,
Señor, no podemos presentarnos así delante de ti. Pero ¿quién te enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ustedes eso? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Entonces comenzaron a disculparse y a echarse la culpa, ¿no? Y le dijo, bueno, la mujer que me diste, y ella dijo, bueno, la serpiente, y así. Amén. Entonces espíritu no ha muerto. Muchas veces hay excusas. Señores, que por culpa de este y por culpa del fulano y por culpa... No, nadie tiene la culpa. Amén. Es que tú fuiste a los terrenos del diablo. Amén, te fuiste a meter a los terrenos del enemigo. Entonces, como te fuiste a meter al terreno de él, entonces él tenía todo el derecho a taparte y hacerte caer. ¿Por qué? Porque te fuiste a meter a sus terrenos, a escuchar su voz, a oír sus sermones. Amén. Entonces Dios, como ya tenía trazado en su plan, un plan de redención, antes de crear todo lo que él creó. Hermano, por eso que a la mente carnal esto explota, a la mente religiosa esto explota. Nadie puede captar, a no ser que tenga el nuevo nacimiento, a no ser que tenga el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces pueden captar y pueden entender de lo que Dios está hablando en esta hora. Pueden captar la palabra, pueden captar el mensaje, pueden captar la inspiración de lo que Dios está diciendo en esta hora. ¿Por qué Dios se trazó un plan? Y dentro de ese plan incluyó la redención. Cuando él sabía que no había nada creado, es porque era Dios, es porque él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que se iba a introducir, hermano, el pecado en el huerto. Jesús dijo que estos dos espíritus en los últimos días serían tan parecidos. Amén. Pero no serían iguales. Serían tan parecidos, pero no iguales. Entonces el mensaje que le trajo este predicador era un mensaje parecido. Un mensaje parecido al mensaje que Dios le había dado, pero no era igual. ¿Por qué? Porque este predicador le había extraído una partecita a la palabra. Y eso fue lo que causó toda desgracia. Esa partecita que ese predicador le quitó y que esa mujercita le creyó, a ver, eso trajo toda desgracia al mundo. Eso trajo toda guerra. Eso trajo todo bebé, hermano, nacido enfermo. Eso trajo toda, hermano, toda ambulancia, toda sirena, toda bomba atómica, toda guerra nuclear, hermano, todo virus, toda mortandad. Amén. Pero Dios ha tenido un plan de redención. Dios no dejaría que sus hijos se perdieran para siempre. No, Dios quería desplegar sobre ellos el tremendo amor divino. Él quería expresarles el amor, el tremendo amor. Amén. Él quería que ellos entendieran y recibieran una dosis más fuerte de este amor que Él tenía a ellos. Él los podía haber matado, hermano. Él los podía haber liquidado. Él los podía haber exterminado ahí mismo. Amén. Pero dice que Dios es amor. Amén. Entonces en su perfección, hermano, y en su atributo de amor, porque Dios es todo amor. Amén. Dios es todo amor. Por donde usted lo mire es amor. Oiga, hermano, míralo de cualquier manera que lo mire. Míralo, hermano, de los ángulos que usted quiera mirarlo. Dios es amor. Él es inmensamente un Dios lleno de amor. Él pasa por alto nuestras falencias. Él pasa por alto nuestras irregularidades para caminar. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros no estamos envueltos en una religión humana, una religión hecha por el hombre, un pensamiento vano, una mitología. Amén. No estamos envueltos en una fantasía. No. Estamos envueltos en la palabra. La palabra nos rodea. Amén. Y si es así, entonces la sangre está sobre nosotros. Entonces la sangre te cubre a ti, hermano. Esa sangre que Dios trajo para cubrir a sus hijos amados. Amén. Los cuales habían transgredido el mandamiento, habían transgredido la palabra. Pero Dios le mostró, hermano, una muestra. Amén, porque Él es amor. Él los podía haber liquidado. Él los podía haber exterminado. Y ahí se habría acabado todo. Amén. Pero quiero decirle algo. Dios todavía tenía en su mente una iglesia perfecta. Una iglesia genuina.
Él sabía que en algún momento lo lograría. Él sabía que en algún momento la tendría. Amén. ¿Por qué? Porque también estaba dentro de sus proyectos, de sus planes. Hermano, la incredulidad no impide a Dios. Quizás Eva se dio a ese sermón. Quizás Eva se dio a esa palabra de ese predicador elocuente. Y ella dudó un poquito tal vez lo que Dios le había dicho. Y dijo, oh, tiene razón, ¿cómo Dios me va a matar? Entonces ella se dio a la tentación. Hermano, Dios sabía eso, pero ¿sabe qué? Pero mire lo que dice, la incredulidad no impide a Dios. De todas maneras, Dios sigue adelante con su plan, hermano. Él sabía que se levantarían muchos Saúles. Él sabía que se levantarían muchas Micales. Él sabía que esos espíritus estarían vivos en la tierra. Hermano, Dios sabía que se levantarían muchos incrédulos. Pero escuche esto. Pero Dios también sabía que se levantarían muchos Davíes. Amén, Davíes adoradores. Hombres que adoran a Dios. Hombres que saben adorar. Hombres que no tienen necesidad que se les enseñe a adorar. No hay que extraer los amenes. No hay que obligarlos a que digan amén. Amén, ellos saben. Ellos conocen la palabra. Ellos tienen la revelación. Amén. Cuando David vio venir el arca. Porque el arca había sido sustraída. Amén. Y el arca no estaba en la ciudad. Pero cuando David vio que el arca venía entrando. Y el arca es la palabra. ¿Qué vio David? David vio la palabra. David vio venir la palabra. Eso fue lo que vio David. Amén. Él vio la palabra entrando nuevamente a la ciudad. La palabra regresando. Quiero decirte que esta tarde la palabra ha regresado a casa. La palabra está en casa. Amén. ¿Para quién es la palabra? Para una novia caminando en perfección a la luz de la palabra. Amén. ¿Para quién es la palabra? Para ti es la palabra. Para mí es la palabra. Para su nombre es la palabra. Entonces, ¿qué hizo David cuando vio que el arca venía? ¿Qué hizo David cuando vio venir la palabra? Él se quitó su ropa, él se quitó su casaca, él comenzó a danzar, él comenzó a saltar, él comenzó a brincar, él comenzó a comportarse de esa manera. Él perdió la formalidad. Y él brincó y saltó y brincó y saltó. ¿Qué hace la novia cuando ve venir la palabra? No está ahí en la banca, no está ahí apenas en la banca, no está ahí con la cara larga, no está ahí entristecida, no. ¿Qué hace la novia cuando ve venir la palabra? Ella salta, ella brinca, ella dice amén. Ella se mueve para allá, se mueve para acá, corre para allá, corre para acá. No puede estar quieto. Porque es la palabra. Es la palabra que dice, yo estaba en cierto lugar, dice, y yo estaba sentado leyendo mi Biblia. Y dice, y de repente empecé a llorar. Mientras leía la Biblia empecé a llorar. Dice, y él empezó a llorar, y lloraba en el Branham. Dice, él se paró, él puso sus manos detrás del respaldar de la silla, miró su Biblia, y nuevamente se puso a llorar, nuevamente se echó a llorar. Amén. Y luego volvió a mirar la Biblia, y le dijo, Señor, hay vida eterna en esta Biblia, hay vida eterna aquí, Señor. Él no podía parar de llorar. Él tuvo un tremendo jubileo, un tremendo avivamiento, cuando él pudo reconocer que en esta Biblia hay vida eterna. ¿Qué haces tú cuando reconoces que en esta Biblia hay vida eterna? ¿Cuál es tu actitud? Amén. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud del Hijo de Dios? ¿Cuál es la actitud de la novia cuando ve venir la palabra? Cuando sabe que la palabra está entrando y está llegando a casa. La palabra está llegando a casa. ¿Qué haces tú, hermano? Oh, no puede estar quieto, no puede estar triste, no puede estar cabizbajo, no puede estar con la cara larga. No importa si tu vecino está vivo muerto, no importa si tu vecino no adora, no importa si el decano dice amén, pero tú estás viendo venir la palabra y la palabra está viniendo. ¿Por qué? Porque tú eres un creyente. No importa cuántos incrédulos se levanten, la incredulidad no impide a Dios. ¡Aleluya! La incredulidad no impide el progreso de la iglesia.
Cuando él llegó a casa, David, después de haber tenido ese avivamiento, ese jubileo, de ver el arca hinchando, de ver la palabra hinchando, entonces Mical le dijo: ¿cómo se ha degradado el rey de Israel? ¿Cuán bajo ha caído el rey de Israel? David la miró, todavía con su gozo dentro de él, porque el gozo del Señor es perpetuo. El gozo del Señor no se va. El gozo del Señor no debería irse, es perpetuo, amén. Aunque, a pesar de que a veces hay situaciones adversas y oscuras y todo eso, y piensa que ya no lo quiere, pero está ahí, porque Dios está ahí. Entonces David, todavía con el gozo ahí adentro, todavía con la alegría ahí adentro, amén, con la exuberancia ahí adentro, y con ganas de seguir saltando, amén, y con ganas de seguir danzando. Y cuando él estaba escuchando las palabras de su esposa, la palabra de Mical: oh, cómo ha caído el rey de Israel, cómo se ha degradado el rey de Israel. David le dijo: si no te gusta como lo hice hoy, mañana lo haré mejor. Hoy lanzó y brincó y lanzó. ¿Por qué? Porque la palabra estaba viniendo a casa. La incredulidad no impide a Dios. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Y el diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Quizás Mical murió, Mical se fue, dejó de existir, pero el espíritu sigue. Dígame si no hay Mical dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que se avergüenzan. Hombres y mujeres que se ruborizan. Y ellos no quieren ni siquiera decir amén. Y están ahí todos almidonados. Esas son las Micales de este tiempo. Iglesias con el espíritu de Mical. Iglesias frías, formales, almidonadas. Amén, que no le nace un amén porque no han nacido de nuevo. Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no están caminando en perfección a la luz de la palabra, porque no les ha aparecido la luz de Dios en sus corazones. Entonces el espíritu se escandaliza, se ruboriza, le llaman santos rodadores, le llaman aleluya y le llaman de todo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que tú tienes. Incredulidad no impide a Dios. Recuerdo la anécdota que cuenta el hermano Branham acerca de un alemán, un joven alemán, amén, que era carnicero, que debe saberla, amén, es muy contada y es muy sabida entre el pueblo de Dios. Y este joven alemán era si no me equivoco, era anglicano, amén, él pertenecía a una de esas iglesias con el espíritu de Mical. A ver, él pertenecía a una de esas. Entonces había un hermanito que había nacido de nuevo y que había tenido la experiencia del Espíritu Santo. Amén. Y siempre pasaba por ahí e invitaba a este alemancito al culto de él. Y este joven le decía: es que yo voy a la iglesia y yo pertenezco a la iglesia anglicana y yo no necesito ir a la iglesia. Pero este hermanito sabía que ese joven era sincero. Y él sabía que en algún momento él iba a ceder a la invitación. Entonces él no cesó de pasar siempre por ahí a invitarnos, hasta que un día este joven le dijo: bueno, mañana iré a tu iglesia y veré lo que tú me cuentas. Hermano, cuando este jovencito llegó a la iglesia, este alemán llegó a la iglesia, hermano, fue tocado por el Espíritu Santo. Él comenzó a hablar en lenguas, comenzó a danzar, comenzó a brincar. Hermano, él fue una nueva criatura. Él salió de la iglesia, él se fue a su casa por un nuevo nacimiento. Al otro día él llegó a su trabajo. Amén. Y él estaba cortando carne, paraba de cortar carne, subía las escaleras, bajaba las escaleras, subía y bajaba. Y en una de esas su jefe lo mira y le dice: Hanne, ¿qué te pasa? ¿Estás cambiado hoy? ¿Estás con algunas actitudes medias raras y extrañas? Es que él le dijo: es que anoche fui a la iglesia y fui salvo. No me digas que te fuiste a juntar con ese montón de tuercas. Él le dijo: mire,
Mire quién me le dijo. Usted sabe que las tuercas sirven para sostener la parte estructural de un vehículo. Esas tuercas sirven para asegurar los neumáticos, para asegurar esto, para asegurar. Ahora, si usted le quita todas las tuercas, vea qué es lo que tiene. Así que le digo, gloria a Dios por las tuercas. Amén. Porque así, hermano, así nos catalogan. Amén, santos rodadores, un montón de tuercas, fanáticos, aleluya, y etcétera. Amén. Pero Pablo dijo, pero bendita locura. Y gracias a Dios, que a Él le plació salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Hasta ahí todavía Dios no perdía de vista su iglesia verdadera. La incredulidad no impide a Dios. Algunos podrían pensar que sí impide, pero no impide. Amén. Pueden levantarse 200 millones de demonios. Y pueden venir acá, hermanos, 100 predicadores. Y pueden venir y levantarse, hermanos, 200 hijos de Cis. Y pueden levantarse las iglesias que quieran. A ver, en contra de este mensaje, en contra de esta palabra, en contra de esta inspiración. Amén, pero ¿sabe qué? Todos esos argumentos y toda esa ciencia y toda hermano, esos pensamientos y esas ideas no pueden impedir que Dios siga avanzando con su iglesia verdadera. Hermano, ¿por qué? Porque la incredulidad no impide a Dios. Dios no puede detenerse. En el principio, el diablo intentó parar el plan de Dios. Lo que logró el diablo fue interrumpir el plan de Dios. Una cosa es interrumpir el plan de Dios y otra cosa es parar el plan de Dios. Hermano, no hay suficientes demonios en el infierno que hayan sido capaces en todos estos años, en todos estos cientos de años, no han sido capaces de parar la predicación del evangelio. Ha venido la Inquisición. Han matado judíos. Han matado cristianos. Han encarcelado a los creyentes. Han hecho esto, aquello y lo otro. El diablo tratando de parar la predicación. Él está tratando de pararla. Encarcelaron a Pablo y a Silas para que no siguieran predicando la palabra. Los metieron en el patio de más adentro. Amén. Pablo y Silas estaban en el patio de más adentro. Dice el hermano Branham que el patio de más adentro, hermano, es donde están los peores criminales, donde están los hombres, hermano, más malos de la cárcel. Ahí pusieron a Pablo y a Silas. Hermanos, y ellos estaban engrillados. Ellos estaban engrillados, encadenados. Ellos no podían moverse. Ellos estaban ahí y saben lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban cantando. Hermano, a ellos los tenían prisioneros para que no siguieran predicando la palabra. Estaban en una cárcel llena de hombres malos, delincuentes y todo eso, violadores, asesinos. Amén. Y Pablo y Silas estaban cantando y los presos comenzaron a oír las alabanzas que cantaban Pablo y Silas. Algo comenzó a suceder en la cárcel. El ángel comenzó a tomar control de la cárcel. Hermanos preciosos y amados, algo sobrenatural tiene que suceder cuando hay una novia en armonía con la palabra. Cuando tú estás en armonía con la palabra, en armonía con Dios, hermano, algo sobrenatural tiene que suceder. Imposible que no sea así. Amén, porque es un así, dice el Señor, mi hermano. Cuando dos omnipotencias se juntan, lo milagroso tiene que suceder. Ahí estaba Pablo y Silas, y ahí estaba una cárcel llena de gente mala, asesinos, criminales, violadores, etcétera. Estaban ahí, hermanos, cautivos en esa cárcel. Y cuando oyeron a estos dos varones de Dios llenos del Espíritu Santo cantar, entonces ellos comenzaron a oír los cánticos. Y Dios tomó el control de la cárcel. Amén. Y dice que vino un terremoto y las cadenas se les cayeron a los presos. Amén. Hermano, los cánticos inspirados. Hermano, mire lo que dice aquí. Antes que se me pase por alto esta cita.
Alabado sea el Señor Jesucristo. Dios permita que pueda llegar al final de mi tema. Amén. Si no logro alcanzar a concluir mi tema, hermano, al otro lado allá, cuando estemos allá, se lo voy a terminar. Amén. Pero mire, Jesús estaba teniendo un diálogo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, hermano, estaba haciéndole pregunta al Señor. Ella estaba preguntando. Entonces, cuando ella se dio cuenta que estaba siendo discernida, cuando lo sobrenatural estaba tomando ocasión en el pozo ahí en la ciudad de Samaria. Amén. Cuando esta mujercita vio venir a este hombrecito, amén, y lo vio estar sentado ahí en el pozo con atuendos judíos, con la apariencia judía. Amén. Entonces él le dice, mujer, dame de beber. Y ella lo mira y usted sabe la historia. Amén, pero bien. Pero cuando ya el diálogo es avanzado, amén, cuando el diálogo ya es avanzado, y cuando ella ya hermano, no tiene escapatoria, y ella se está sintiendo discernida, amén, porque así pasa algunas veces, hermano. La palabra comienza a salir y tú estás ahí en la banca y Dios te está hablando y tus ojos salen del predicador, tus ojos ya no ven al predicador. Hermano, tú oyes una voz hablando, tú oyes una voz, hermano, replicando en tu alma, discerniendo tu vida. Entonces no tienes escapatoria, no tienes para dónde ir. Amén, quieras aislarte solamente oyendo la voz que está hablando contigo. Y ella quedó paralizada ahí, sabiendo que ese personaje la estaba discerniendo. Y cuando él le dijo, si quieres el agua que yo tengo para darte, te la puedo dar. No tengo problema para dártela. Pero primero tienes que traer a tu marido. Y cuando tú traigas a tu marido, entonces yo te puedo dar el agua. Ella le dijo, Señor, no tengo marido. Ella sabía que ese personaje la estaba discerniendo, hermano precioso. No tengo marido, Señor, no tengo marido. Bien has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Bien has dicho con verdad. Pero mira la parte que estamos llegando. Jesús le dijo, el verso 19, le dijo a la mujer, del capítulo 4 de San Juan, capítulo 4, verso 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya estaba 100% discernida. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 23 dice Jesús, más la hora viene. Perdón, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es. Amén. Le habló en término futuro y en término presente, porque eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces adorar ya no es un deber. Adorar es una necesidad. Amén. Tú tienes necesidad de adorar. Yo tengo necesidad de adorar. Mis hermanos estaban presos. Ellos estaban encerrados, cautivos con grillos, con cadenas. Usted sabe, los grillos son que esas cadenas que le atan los pies, hermano, los tobillos, todo el armado, todo atado. Hermano, pero ellos no estaban quietos. A ellos los tenían ahí, hermano, para que la palabra no siguiera proliferando. Ellos estaban ahí encerrados, cautivos, encarcelados. Hermano, el diablo pensó que ahí pararía la predicación del evangelio. Pero Dios todavía tenía en su mente esa iglesia genuina. Él no la había perdido de vista, hermanos. Él sabía que él tendría adoradores en la tierra. Él
Él sabía que tendría, amén, Davíes en la tierra. Adoradores genuinos, hermano. Hombres que no se avergonzarían de saltarle y gritarle al Padre Celestial. Y de decir aleluya y gloria a Dios y todo lo que te sienta decirle al Padre. Hermano precioso, quiero hacer un paréntesis aquí. Y quiero introducir una cosa. Mire, Pablo dijo, conozco a un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Y conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y dice, y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero en mí de nada me gloriaré. Porque el hombre no tiene de qué gloriarse. Toda la gloria le pertenece a él. Toda la adoración le pertenece a él. Entonces nosotros no tenemos una gramática, no tenemos un vocabulario, amén, perfecto para adorarle, pero sí sabemos decir aleluya. Sí sabemos decir gloria a Dios. Hasta ese día que estemos allá y podamos captar el lenguaje que captó Pablo cuando fue arrebatado del paraíso. Ahora Pablo y Silas, ya con esto estoy cerrando mi tema, hermanos. El tiempo se ha ido tan rápido. Amén. Pero con todo, hermano, usted ya, como usted es un ser espiritual y usted conoce los designios de Dios. Amén. Y usted conoce el mover del Espíritu Santo. Entonces usted sabrá, amén, el fin de este pensamiento. Usted sabrá el fin de este episodio. Amén, del cual hemos estado hablando. La verdad es que no alcancé a tomar las citas que traía. Amén, pero quise que Dios, hermano, le entregara a usted el pensamiento que él tenía para darle, mi hermano precioso. Amén. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, los presos estaban oyendo las alabanzas. Hermano, ellos quizá en un principio se alborotaron, quizás querían matar a Pablo y a Silas, tal vez lo hacían callar, hermano, tal vez se tapaban los oídos. Amén, no querían oír esos cánticos, le molestaban en sus oídos, no querían oír ni saber nada de Dios. Amén, pero, mi hermano precioso, pero Dios tomó el control. Dios tomó el control de las celdas, Dios tomó el control de todo. Hermano, vino un terremoto, hermano, que sacudió la cárcel. ¿Por qué sucedió eso? Porque si dos omnipotencias se juntan, lo milagroso tiene que suceder. Amén. Entonces, mi hermano, se caen las cadenas. El carcelero sabía la sentencia que había para él. Si un preso se arrancaba, si un preso escapaba, el centurión o el carcelero sabía la sentencia que pesaba sobre él. Cuando vio que todos los presos estaban sin cadenas, las puertas estaban abiertas de las celdas, entonces tomó la espada y se iba a atravesar. Y Pablo estaba en el espíritu cantando al Señor. Le dijo, no hagas. Detente, hombre. Nadie ha huido. Estamos todos aquí. Dios tomó el control de la cárcel. El hombre guardó su espada y cayó de rodillas, implorando misericordia y preguntando qué debo hacer. Él nunca dijo, ¿qué debo dejar de hacer? Él dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La sabia respuesta vino de inmediato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Había un propósito. Ellos estaban presos. Ellos estaban con grillos y cadenas. Ellos estaban encarcelados en el patio de más adentro, donde no tenían ninguna posibilidad de huir, ninguna posibilidad de predicar. Pero ellos comenzaron a cantar y había un predestinado ahí que lo alcanzó la salvación. Amén, por dos omnipotencias que estaban en el Espíritu, alabando, glorificando y bendiciendo el santo nombre del Señor Jesucristo. Incredulidad no impide a Dios. Amén. Entonces, mire, la incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí fue donde ella nació, en el Edén. Y la incredulidad es dudar lo que Dios ha dicho. Amén. Pues
Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no negó eso, que Dios había dicho. Sí, le dijo, sí, está correcto. Si yo no vengo a decirte lo contrario, está bien lo que Dios te ha dicho. Y siguió el diálogo. Y él siguió predicando. Amén. Entonces le dijo, Dios ha dicho, él no negó eso, que Dios había dicho esto y eso, pero él le dijo, seguramente que Dios no haría una cosa así. Dios no puede matarte, Dios no puede castigarte, Dios no puede, etc. Hermano, ven, ese fue el nacimiento de la incredulidad, el variar una tilde de la perfecta palabra de Dios. Nosotros debemos permanecer allí mismo con ella, sin importar de dónde, o de qué, o de cómo. Nuestras vidas y demás deben. Usted, con la luz que yo le he dado, ya sabe, amén, cuál es la conclusión de todo esto. Pero Dios no ha perdido de vista a su iglesia verdadera. Dios no ha perdido de vista a su remanente. Tú siempre has estado en la mente de Dios. Un gran shalom, iglesia de Saronavia, hermanos en YouTube, hermanos en Zoom, hermanos en Facebook. Amén, un gran shalom, un gran abrazo. Y Dios les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Carlos Cañete, por esta oportunidad de concederme traerle la palabra, el pensamiento a su bella iglesia. Amén. Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom y un gran abrazo. El ángel de Dios los siga acompañando. Amén, amén. Aleluya, gloria, 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 gloria. Santo sea su nombre. Oh, aleluya. Qué maravilloso.